Bueno, que sigan con nosotros en este programa especial que está ofreciéndole Uno más Uno con la participación de 3 distinguidos periodistas que están pasando balance a los acontecimientos más trascendentales del año que concluye. Jairo Severino, Altagracia Salazar y Felipe Ciprián. Bueno, nos centramos mucho en la ronda pasada en analizar la crisis dominico-haitiana. Y hay otros acontecimientos que ustedes mencionaron. Vamos a ver rápidamente Sí, si pasamos balance el tema de la economía, ¿verdad? Exacto. Que fue bastante... Que sea rápido, porque veo como que el tiempo como que Sí, está y sobre rápido. todo porque aparecen las encuestas como la principal preocupación de los dominicanos y las dominicanas al día de Le toca a hoy. Altagracia Salazar iniciar ahora. Sí. Por supuesto, Altagracia. Mira, el tema económico es fundamentalmente el tema de los productos de primera necesidad. No, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, que es el que encuesta, no está viendo las variables de crecimiento, ni está viendo las variables Tema de si se macroeconómico. ralentizó la economía, de si las políticas monetarias o fiscales. La gente lo que ve es que los productos subieron de precio. Y debo decirle una cosa, de alguna manera también esta administración ha enfrentado mala suerte en el sentido de las condiciones del tiempo. Nosotros tenemos los precios del plátano más caros de la historia porque tuvimos un huracán que tumbó todos los plátanos y después tuvimos una, ¿cómo que se llama? Una vaguada. Un tornado. 35 pesos un plátano, ¿eh? Ajá. Y un plátano, una mata de plátano necesita un año Sí, para que tú tengas plátano. Nosotros tuvimos 3 años, 4 años de cosecha récord de arroz. Este año, al final de la segunda cosecha arrocera, hubo una inundación que te inundó por lo menos el Bajo Yuna al final de la cosecha, pero pasó. Entonces, han habido una serie de condiciones que han afectado mucho y la gente lo siente. Y lo siente por algo muy especial. República Dominicana es el único país del Caribe que produce casi lo que se come. Estamos hablando de que el 80% de nuestro consumo es consumo local. Producción local. Es producción local, o sea, Exportamos excedentes. sí, Exportamos pero lo que se exporta en términos de alimentación es un excedente. Pero tú tienes que República Dominicana tiene un consumo de 6 millones de plátanos al día. Sí. Señores, 6 millones de plátanos. Sí. Por 6 millones de plátanos en una millón de arroz, carretera. de quintales de arroz Al mes. Así es. Entonces, ese consumo está asociado a otra cosa. Es la economía más grande de la región. Y de eso que hable Jairo, porque yo no sé. Bueno, Jairo, Sí. tal vez sería importante ver los datos macroeconómicos también. Bueno, hay que... Porque tú hablabas ahorita de que se redujo. Se dijo que nadie entiende la parte macroeconómica. Sí. El ciudadano La de gente a pie. Pero no muchos está de pendiente los de eso. televidentes nuestros sí. Sí, pero hay que explicarle, porque uno puede aplatanar esos términos también. Sí. Hay que aplatanar los términos y hay que decirle a la gente que obviamente que hubo una proyección de crecimiento. ¿Y qué significa una proyección de crecimiento del 5%? Bueno, se supone que al Producto Interno Bruto anterior, que en el año 2022 cerró en 114 mil millones de dólares, Tú le vas a subir un le 5. íbamos a agregar un 5% a esa producción, a esa suma de bienes y servicios producidos en un año. Bueno, pues en vez de un 5%, Fue 2.5. la autoridad lo bajaron después a 4.5 a la proyección, después a Tres. 4, después a 3%, Y Y ahora ahora 2.5. y ahora 2.5. Eso obedece fundamentalmente a una combinación de factores. Una es que la inflación ha afectado a todo el mundo. El Banco Central tuvo que tomar medidas fuertes de restricción monetaria subiendo la tasa de interés. Y la tasa de interés la entiende todo el mundo, ¿eh? Porque cuando usted va Y la a... reducción monetaria implica poner menos dinero a circular. Exactamente. Tú Restringir el encareces circulante. el dinero. Y Sí. si encareces el dinero, tú restringes Claro. la cantidad de dinero en poder de la gente. La gente puede comprar menos. Por eso entonces... Y por el después lado de del un consumo, ciclo de política expansiva a nivel monetario que fue resultado de la pandemia y del Sí, post-COVID. exactamente. La expansión generó inflación. Hubo después que recoger el dinero. Claro. Y ese dinero, recogerlo, implica sacrificar el crecimiento. El crecimiento en este país está sustentado fundamentalmente por el lado del consumo. El consumo. Si no hay consumo, no hay producción, no hay empleo. Por eso
la generación de empleos formales ha estado tan lenta. Por eso la parte de la informalidad de la economía se ha robustecido. Por eso tenemos problemas graves en la parte de ingresos del gobierno, porque la informalidad también es un canal para la evasión y para que el gobierno no pueda recaudar dinero suficiente. Entonces, si nosotros en este año estimamos en principio un 5% y ya un 3%, y no vamos a llegar, eso es un problema que hay realmente, porque una economía que no crece no genera empleos, es una cadena. Entonces, bueno, la inflación ha sido el gran problema. Ahora, ¿qué ha tenido que hacer el gobierno? Y eso, y ahí creo que todos sí lo entendemos, ha tenido que mantener prácticamente frisados los precios de los combustibles, porque los combustibles generan encadenamiento en la economía. Imaginemos, ¿no?, que los precios de los combustibles hubiesen respondido al mercado. ¿Qué hubiese pasado? El gobierno ha tenido que destinar al subsidio de los combustibles más de 80.000 millones de pesos. El año que viene hay cerca de casi 100.000 el año que viene, solamente para eso. El año que viene, claro, hay un contexto político que también influye en claro. que se destinen más recursos para subsidiar ciertos sectores, porque lo que más le duele a la persona es que le toquen sus bolsillos. Definitivamente, Felipe don Cipriano. Felipe Cipriano. Bueno, mira, a mí me parece que lo que ha pasado con la economía dominicana hay que interpretarlo en su propia realidad. No es la economía clásica, que cuando hay una expansión monetaria hay riesgo de inflación. Aquí sucede diferente. Durante el último año del gobierno de Danilo Medina y la continuidad de Abinader, hubo una expansión, en los primeros 2 años de Abinader, hubo una expansión monetaria. Pero ¿a dónde fue esa expansión monetaria? Diciéndolo más llano, hubo una disponibilidad de dinero en la economía a través de la banca, pero ¿a dónde fue? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Se hizo para desarrollar una flota pesquera? ¿Se hizo para desarrollar la agropecuaria? No, señor. Ese dinero se presta en los bancos fundamentalmente para comprar jipetas, para comprar apartamentos, para comprar plasma, para comprar cosas de esas. Eso no va a la economía que produce y genera empleo. Eso va a un comercio esencialmente de importaciones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vienen las medidas restrictivas para controlar la inflación, ¿qué pasa? Se encarece el crédito productivo. Al encarecerse el crédito productivo, cuando va un industrial a buscar dinero prestado, tiene que pagarlo a un precio mucho más alto para producir, porque él no es para comprar aparatos de televisión, ni jipeta, ni para cambiar el apartamento. Entonces, eso no va a influir. Por eso yo dije y escribí que el país va derecho a un estancamiento con inflación. ¿Por qué? Porque aquí la economía no responde a esa realidad. Cuando aquí dicen hay 25.000 millones disponibles en los bancos, cuando va un productor a los 5 días ya no hay, porque se lo prestaron a todos los empleados del Banco Central y de los organismos que tiene. Felipe, yo no te interrumpo, esto no es un debate. Yo no estoy No es un debate, nunca sino he interrumpido a No se ninguno de apuren que yo ustedes. estoy en el No, medio. pero No interrumpo no a es ninguno así. de ustedes. No, pero entonces tú vas a pensar con la cabeza mía. no. Pues entonces déjame No, hablar, está bien, porque está yo tengo algo que decir. No, sí, pero que no. Bueno, no entonces podemos. estaba diciendo, pues yo hablo duro también, yo estaba diciendo que esa economía no responde a eso, porque es a eso. Y lo voy a repetir, esos préstamos, revísenlo, la mayoría son empleados del Banco Central, de superintendencia de bancos y de todo. No, pero sí, o sea, es a los productores. Cipriano. Pero soy yo que lo digo, Jairo, eso Vamos. no te compromete a ti, ni tu Vamos a dejar factura. que Ciprián termine y luego Jairo Entonces, presenta su punto Está bien, disidente. está bien. El problema de la inflación, fundamentalmente, ustedes lo decían, el 82% de la producción del consumo local Está aquí. puede ser de producción nacional, pero ¿cómo va a producir si el Banco Agrícola lo que le presta es a los intermediarios para que traigan productos importados? ¿Y cómo los trae importados? Le dieron todo el dinero a los importadores para traer alimentos y después le pusieron tasa cero. Bueno. Y están llenos los almacenes. Vean 2 casos, el ajo. ¿Quién compra? El ajo hace 3 meses que estaba a 120 pesos la libra. Vayan a un almacén a ver si lo van a conseguir a menos de 200 pesos.
Vayan a un colmado a ver si no van a tener que pagar 300 pesos por una libra de agua. Está caro y ¿Por qué? escaso. Porque quebraron a los productores, le dieron el dinero en el Banco Agrícola, el gobierno le dio el dinero en el Banco Agrícola a los intermediarios y tienen los almacenes llenos. Muy bien. Jairo. Eso Muy bien. es lo que pasa. Ya lo más breve posible para que podamos hacer un resumen. Jairo, réplica y Altagracia también. Bueno, No. hay que respetar a Felipe Ciprián porque tiene claro su Claro, enfoque. sí, claro. Eso, yo lo respeto a don Felipe, ¿eh? Yo lo sé que Pero, sí. pero no todo es así, don Felipe. Tú no puedes decir que todo el dinero, más de 150.000 millones de pesos, que se soltó como facilidad De crédito. de crédito, fueron a parar a un grupito. Eso no es posible. Desde el punto de vista matemático y lógico es imposible. ¿A quién fueron a parar entonces? No. ¿Cómo que a quién? A la agricultura. Pero recordemos que hubo inclusive un detalle por sectores del dinero a cómo iba. Y todavía hay dinero disponible. De hecho, el sector construcción, si hay algo que hay que valorar es que el sector construcción no se ha parado a construir. No se ha parado a construir. Pero vayas a la ciudad más importante, y esta misma ciudad de Santo Domingo, las torres por donde quiera, de apartamentos, otras de clase media y de clase baja, proyectos, señor, por el gobierno ha dicho que han 6.000 y tantos. 7.000 y pico de apartamentos, porque eso es otra cosa, porque no es que el gobierno está regalando los apartamentos, es el sector privado que lo construye, financiamiento, y la gente tiene que pagarlo. Y un bono, le dan un bono a los más pobres. Obviamente, a través del fideicomiso. Pero esos señores, es un indicativo de que ese dinero también fue a parar a sectores que realmente producen. Altagracia, ¿tiene alguna réplica, algún comentario? O si para quiere enfatizar? iniciar la ronda final. No, yo pienso que no puedo replicar a Felipe. Creo que hizo su análisis y su consideración fue un poco estrecha en tanto decir que los 150.000 millones se quedaron en préstamo a gente incluso del sector público. La semana pasada la Federación Nacional de Productores Agrícolas hizo un reconocimiento de que era el periodo en el que el Banco Agrícola había prestado más dinero a los pequeños y medianos productores. A lo mejor fue un acto político, pero lo hicieron y ahí estaba el liderazgo de ese sector que es bastante conocido por nosotros. Y entonces, esa es la realidad, eso está ahí. Yo pienso que... Hubo 12.000 millones de pesos adicionales a lo presupuestado por el Banco Agrícola. Ajá, y eso Que no... salió del Poder Ejecutivo, o sea, esa Exactamente. transferencia. Ese número no Ese lo dinero habíamos tenido. No va a comprar plasma, ni LCD. No. hay forma. Bueno, el Bueno, tiempo sí. se acabó y propongo que hagamos una ronda final, unos 30 segundos cada uno y cada una para la perspectiva del próximo año 2024. ¿Qué esperar de ese año? Iniciamos ahora con Felipe. En la economía, en la política, en lo Sí, social. Está bien, ahí está son bien. libres. Está bien. No, a mí me parece que el país va a seguir sufriendo los efectos de la inflación. No hay ningún elemento a la vista que diga que puede cambiar. Es lo que más daño le está haciendo a este país, junto con la inseguridad ciudadana, junto con el deterioro del sistema sanitario del país, que se ha puesto a prueba en estos días. Vienen elecciones, en las elecciones hay muy bonitas encrucijadas que muy probablemente pasarán la cuenta en muchísimos aspectos, en autoridades municipales, legislativas y presidenciales. Y nada, el pueblo dominicano tiene bastante experiencia ya de participación en elecciones y esta no será una excepción. Yo creo que va a haber muchas sorpresas, va a haber que tomar muchos tranquilizantes porque la gente se va acomodando a estilos de vida y a favoritismos que no siempre se pueden sostener en el tiempo. Pero yo le deseo lo mejor al pueblo dominicano. Altagracia. Bueno, el año que viene va a ser de caravaneo, porque aquí todavía los políticos no se han dado cuenta que eso pasó de moda y entonces Leonel se va a mudar para Santiago. Y ya tiene su casa allá. Imitando a Luis. Sí, ya tiene allá y va a despachar los asuntos de Estado, dice la nota de prensa, desde allá. Así que vamos a ver eso también. Pero en líneas generales va a ser un año electoral, todas las políticas van a estar alrededor del año electoral y muchas cosas van a estar paralizadas hasta mayo, porque el mismo gobierno actual va a asignar. Yo no espero grandes cambios a nivel de los municipios y del Congreso. El PRM
se va a quedar como fuerza mayoritaria hegemónica y ojalá, y eso yo sí se lo pido a Dios, que la oposición se llegue por lo menos a un 45%. Porque ¿Y Guillermo Moreno será senador? Sí, va a ser senador. Ay, Él va a cenar, sí. Bueno, rápidamente, el subsidio al combustible va a seguir. Habrá una expansión del gasto público por el contexto político. Eso va a ayudar a la recuperación económica porque el gasto público siempre ayuda a la Claro que recuperación sí económica. ayuda. La inflación va a seguir controlada sí o sí por una combinación de política fiscal y monetaria. No hay forma de que eso salga de ahí. Y es obvio que el crecimiento económico, producto de este subsidio al combustible, la inflación controlada, la inflación creciendo un 4%, no significa que bajen los precios, sino que se el ritmo estabilizan. de crecimiento de los precios está a un 4%. Que la inflación haya pasado de 9.6 a 4 no significa reducción de precios. Porque la inflación lo que hace es que mide el comportamiento de los precios. Así que el año que pasado, el año que viene, el 2024, será un año de gasto público y de dinamización y de subsidio al combustible, obviamente. Bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias a ustedes. Sí. Jairo Altagracia, Felipe, por haber atendido a nuestra invitación y haberlo hecho también, Sí. como ha ocurrido. A ustedes les prometemos que vienen 3 programas más para resumir acontecimientos del año, en lo que vamos a profundizar en temas tan importantes como la política. Mañana tendremos un panel aquí con la participación de 3 distinguidos expertos en la materia para analizar el comportamiento de la política en la República Dominicana. Se trata de Rosario Espinal, quien es politóloga y socióloga, analista; César Pérez, también sociólogo y analista, articulista; y Cándido Mercedes, igualmente profesor universitario y sociólogo. Ellos 3 van a pasar balance al tema de la política. Y al día siguiente, Un panel así económico. pasado mañana, tendríamos un panel económico con la participación también de 3 distinguidos economistas. Sí. Que son ellos. Daniel Toribio, Isidoro Santana. Daniel Toribio, y Henry pasado Gebrard, ministro de Hacienda. de Hacienda. Dos ex O ministros. el otro es ministro de de Planificación. Economía, así es. Bueno. Y óigame, ¿saben quién va a moderar ese panel? No va a ser Milici ni Adalberto. Sabemos muy poco de eso. Va a ser el profesor Antonio Siriaco, que también forma parte de este programa. Y el viernes. Bueno, el viernes entonces nos ponemos en un ánimo más festivo y vamos a tener un programa artístico que va a estar encabezado justamente por Adalgisa Pantaleón, también un exponente de la música urbana en CD, etiqueta negra. Y no podía faltar el género bohemio, que va a ser dignamente representado por Badir. Así que sintonicen también ese programa. Si el ustedes no saben viernes. quiénes son esa gente, búsquenlo desde Sí. ahora. Gracias, muchísimas gracias. Nos vemos mañana.